Bueno, hola, hoy vamos a empezar esta presentación hablando de diversos temas. Martina va a hablar sobre los diferentes determinantes de la política ambiental, Lola va a hablar sobre la Amazonia brasileña y yo voy a hablar de los temas de los residuos y del extractivismo. Así que nada, Martu, te cedo la palabra. Bueno, luego de la introducción de Carolina, como antes ella dijo, al hablar del desarrollo sostenible, se puede indicar que la política ambiental es uno de sus tres pilares, junto con el bienestar social y el económico. Se definió como desarrollo sostenible aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro. Entonces, refiriéndonos a esto, es difícil considerar para los distintos países medidas homogéneas de su política ambiental. Es por esto que se tuvo en cuenta dos indicadores relativamente relacionados con la política ambiental internacional. El primero fue el número de tratados internacionales ratificados por cada uno de los gobiernos y el segundo fue el número de medidas aplicadas para cumplir las metas de la Agenda 21. Bien, en el primer caso se trata de considerar cuáles son los principales tratados ambientales internacionales ratificados por cada uno de esos países. Y en el segundo caso se trata de conocer cuántas de las 19 metas concretas de la Agenda 21 han sido o están en proceso de llevarse a la práctica por cada gobierno. Un ejemplo de un análisis podría ser que los países de América Latina y el Caribe, si los comparamos con esta región, con las 190 naciones del mundo que están incluidas en el TON, se observa que los países de la región han ratificado más o menos en promedio 9 tratados internacionales, o sea que uno más que la media internacional. Pero por otro lado, si se miran las acciones concretas hacia un ambiente más saludable, el cumplimiento medio de Latinoamérica y el Caribe es de un 33% de las acciones de la Agenda 21, o sea, menor al promedio mundial, digamos, ¿no? O sea que la región sería más proclive a ratificar tratados que la adopción de políticas específicas como las de la Agenda 21. Bien, en cuanto a las diferencias entre los distintos países de la región, surge claramente que hay sí que hay diferencias entre los distintos países de la región en cuanto a su acercamiento al tema ambiental, ¿no? Naciones como por ejemplo México son las que lideran ambos indicadores, mientras que Haití o República Dominicana llevan los últimos lugares. Bien, en cuanto a los determinantes de la política ambiental, existe una serie de creencias sobre cuáles pueden ser los determinantes que favorecen la adopción de una política ambiental u otra. La más conocida por todos considera que lo elemental para tener políticas ambientales más activas es el nivel de ingreso del país. Esta teoría es conocida como la de como U ambiental de Kuznets y establece que a medida que las naciones van creciendo, contaminan más porque las personas están más interesadas en el trabajo y en el ingreso que en la calidad ambiental. Pero también llega un punto que con cierto nivel de riqueza estos argumentos se revierten y se comienza a tomar medidas de política ambiental y la contaminación baja, ¿no? Va de la mano. Entonces, a veces, en términos de contaminación, los trabajos utilizan como medida de política ambiental el resultado de esta. Bien. Por otro lado, resulta bastante razonable pensar que las políticas ambientales podrían depender no solo del ingreso de un país, sino también de las condiciones políticas que en él imperen. Además del ingreso y del régimen político, otras variables han sido analizadas como determinantes de la fortaleza de las políticas ambientales, como por ejemplo la cantidad de población, educación, indicadores ambientales, etc. Bien, como determinantes del compromiso ambiental internacional en los países de América Latina y el Caribe, se consideran variables relacionadas mayormente con
cuestiones económicas y condiciones de vida, régimen político, y también en cuanto a la situación del país, en cuanto a sus recursos naturales y a la contaminación. Entonces, si se comparan las medias para estas variables en Latinoamérica con los promedios mundiales, se verifica que en cuestiones económicas el ingreso per cápita es menor en promedio en Latinoamérica que en el mundo, aunque esta diferencia igualmente no es significativa. Pero sin embargo, al considerar otros indicadores relacionados con el desarrollo, esta situación se revierte. ¿Qué pasa? Latinoamérica presenta un índice de educación más elevado que el promedio mundial y también mayor índice de expectativa de vida. Entonces, en conclusión, podríamos decir que las únicas variables que parecen ser importantes para definir si los países de la región de América Latina y el Caribe van a adoptar políticas más activas en favor de la conservación del ambiente o no, parecen ser el grado de desarrollo humano y la presión demográfica en uno de los modelos. Además, el hecho de que los países latinoamericanos sean más o menos democráticos y respeten más los derechos de sus ciudadanos no tiene el impacto esperado sobre su compromiso hacia el ambiente. Esto es lo que nos lleva a replantearnos si podría darse el caso de que los gobiernos más democráticos, al depender del voto popular, son más dependientes del logro del desarrollo económico, dejando de lado el ambiental para con una visión egoísta, mantenerse en el poder. Bueno, y ahora yo voy a hablar de las políticas ambientales en América Latina. Entonces, América Latina adoptó políticas orientadas al manejo de la recolección, transporte y disposición de basura a modo de cerrar los basureros a cielo abierto. Se trató de implementar teorías regulatorias. Se las conocen con el nombre de responsabilidad extendida del productor, REP. Estas se enfocan en el ciclo de los residuos, es decir, el camino que realiza la basura desde el tacho, pasa por los centros y la cadena de valor en general. El director de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, durante un congreso dijo que las regulaciones tienen el propósito de incluir y reconocer a los recicladores. También afirmó que en este continente, o sea, América Latina, es necesario contemplar las funciones sociales de envases y empaques, aumento de la tasa de reciclaje y el reconocimiento, como mencioné antes, que se merecen los recicladores y la competencia de la economía nacional. Por otro lado, el director de las relaciones comerciales de Post Plus, Steve Klaus, dijo que para impulsar y motivar un cambio en el comportamiento de los que participan de la cadena, es importante adoptar un modelo basado en la solidaridad y participación de los autores e instituciones. Y ahora Lola va a seguir con su tema. Sí, yo voy a hablar sobre la Amazonia brasileña, principalmente. Y bueno, ¿qué es esta Amazonia que estoy diciendo? Esta es considerada como un espacio vacío, pero en realidad es parte de un proceso de explotación de sus recursos naturales en un montón de sentidos. Por ello se generó la formación de un arco de deforestación, una secuencia de actividades extractivistas y productivas, como por ejemplo, un ejemplo que dije es la deforestación y otra es la degradación de áreas. Y esta zona además está dentro de la economía internacional como principal motor económico para fortalecer la expansión de producciones agrícolas capitalizadas. El sistema de hoja, por ejemplo, no benefició a la población de la región, pero sí impuso graves costos sociales y culturales. Esto quiere decir que el sistema de producción mecanizado provoca un gran desequilibrio territorial, incluyendo los productores familiares que emigran a otro sitio más alejado. Por otro lado, tenemos la gobernanza ambiental. Esta es ejercida por organizaciones estatales o de la sociedad civil, que se define como las formas tanto políticas, sociales y administrativas de gobernar el acceso y uso de recursos. Hay dos tipos de políticas en este caso. Se encuentra la política de ámbito federal y el nivel regional. La primera que mencioné, que serían las políticas de ámbito federal, es la acción o efecto de la distribución de poderes y competencias
que residían en el gobierno por medio del reconocimiento de derecho de las poblaciones tanto locales como regionales a elegir sus propias autoridades. A partir de 1988, la ejecución de diversos procesos de descentralización se dio a través de una reforma en la política fiscal, mediante la transferencia de políticas coordinadas por gobiernos estatales y federales. La descentralización debe ir acompañada de la democratización de estos procesos políticos que determinan una gobernanza ambiental. Esta gobernanza ambiental depende en la forma en la que se lleva a cabo la distribución del poder entre los distintos niveles. Esto también hace referencia a la posibilidad de la monopolización y concentración de poder de las élites locales. La estabilidad de las reglas es crucial en esto, ya que es necesario fortalecer espacios de participación y consolidar mecanismos de articulación institucional, creando condiciones de transparencia y responsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil. También se encuentran dos planes distintos: el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Regional. Estas dos tienen como objetivo principalmente articular las acciones de las instituciones federales, de los estados y locales en la implementación de las políticas de orden territorial para reducir las desigualdades y así promover los potenciales en la diversidad social, económica y ambiental. Estas desigualdades son responsables por el uso intensivo de recursos en las regiones y de la subutilización de estos en otras. Además, el PNDR pretende crear condiciones para reducir desigualdades y activar potenciales en las regiones brasileñas, para así lograr un marco general de la consolidación del poder, de la gobernanza. Como consecuencia, se espera que las acciones transsectoriales e interescalares promuevan procesos que redunden en el desarrollo territorial. La promoción de este desarrollo depende de recursos naturales, provenientes del medio ambiente, obviamente. Este hecho indica un paso en el fortalecimiento de la gobernanza, que requiere de marcos, instituciones y más para afianzarse como mecanismo de decisión y acceso de los recursos naturales. El último aspecto a mencionar es la creación de áreas protegidas que involucran el refusionamiento de una parte del territorio con criterios ambientales que se implican en una nueva estructura del uso y acceso de los recursos. La segunda que mencioné es el nivel regional. En esta se encuentra el Plan Amazonia Sostenible, un programa que actúa como carta de navegación para integrar las políticas de desarrollo de la región amazónica. Tiene como objetivo reorientar las acciones integradas y sobre todo en la región a partir de una visión del gobierno. Hay 5 ejes principales de las acciones: la producción sustentable con tecnologías adecuadas, nuevos patrones de financiamiento, gestión ambiental y ordenamiento territorial, inclusión social y ciudadanía e infraestructura para el desarrollo. Estos ejes nos dan la posibilidad de comenzar a atacar problemas recurrentes de la región. Lo último que voy a presentar es el programa Proambiental. Este nació como parte de las reivindicaciones del sector de pequeños productores rurales que son dirigidos por los agricultores familiares. Este reconoce el valor de costos adicionales de sistemas sustentables y también incorpora la noción de la remuneración de servicios ambientales. Este cuenta con 10 polos pioneros de agricultura familiar que están distribuidos en distintos estados de la Amazonia, donde sus acciones se realizan a través del EMBRAPA y CIPAM en el nivel federal. Se incentiva el uso sustentable de recursos naturales para poder priorizar sistemas de producción con tecnologías que no causen daños ambientales. Como el elemento fundamental y principal se halla en la prestación de servicios ambientales, donde el productor recibe apoyo para establecer procesos participativos de planeación y toma de decisiones. Este programa representa una gran conquista de pequeños productores rurales en la participación del proceso de formulación y puesta en marcha de políticas públicas. Es decir, es muy importante utilizar los diversos tipos de maquinaria, por así decirlo, para poder realizar la actividad y a su vez proteger el medio ambiente. Y ahora Caro va a presentar el último tema.
El último tema es extractivismo o ecología. En Europa era la principal región donde surgieron los movimientos ambientalistas y ecologistas, pero luego del estallido de la crisis, estos movimientos desaparecieron de la escena política. Esto fue así porque estas fuerzas políticas dijeron que la única solución era el crecimiento económico, y a la hora de realizar los ajustes necesarios, las inversiones en energías renovables eran las primeras en ser como sacrificadas. En esta época, el desarrollo capitalista tuvo un gran impacto en el medio ambiente. El riesgo climático aumentó y hubo fenómenos naturales que se repiten con frecuencia, como por ejemplo las inundaciones, crisis alimentarias y otros muchos. Los factores de la crisis que están cada vez más articulados, al fin y al cabo, son las manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presentan como una crisis civilizatoria. Esto se podría decir se puede decir que todo esto está vinculado, como que todo depende de algo que sucedió antes. En algunos países de América Latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación entre la democracia y el capitalismo. Los sectores sociales dominantes de la industria y la financiación perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero en su lugar recibieron poder económico. Esto fue así porque en su momento hubo un intercambio desigual que permitió que varias fuerzas progresistas se librasen de una situación histórica que venía sucediendo, y de esta manera pudieron realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Y es por esto lo que le sucedió a los sectores sociales dominantes. Muchos países cambiaron social y políticamente, se transformaron en un régimen de acumulación más nacionalista y estatista. El neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo, se basa en la explotación de los recursos naturales, por lo que plantea la problemática de los límites ecológicos de esta nueva fase del capitalismo. Lo más alarmante de este modelo de desarrollo es la flexibilidad que tiene la distribución social, pero tiene rigidez en su estructura de acumulación. Un ejemplo de la inmensa deuda ambiental y social serían las locomotoras, porque consumen mucho carbón y es algo que se usaba y en su momento ahora se utiliza el carbón para fuentes de energía mucho más grandes. Entonces podemos decir que el estallido de la extracción de estos recursos naturales puede que no dure para siempre y hay que aprovecharlo al máximo en el corto plazo, es lo que plantea este modelo. Y la realidad que sería más conveniente realizarlo a largo plazo. El automatismo político y económico de este modelo se puede alterar mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales que se animen a dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo. El ecologismo de los ricos se contrapone con el ecologismo de los pobres, basado en la economía política no denominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.